ustedes han oído hablar de William Shakespeare? Levanten la mano para saber, mi auditorio. Acá, por este lado. Era cantante moderno. A decir alguien por aquí, pastor, ¿cantaba cumbias? No. Existió en la década de los 1600 y fue parte importante del Renacimiento. Después tenemos que ver como la fuente del Renacimiento a un pastor, al licenciado, al abogado, con el que Dios usa para cambiar el entorno mundial, cuando en ese tiempo se conocían las artes y las ciencias enclaustradas. Dios usó a Martín Lutero para hacer una liberación de la mente humana por el Evangelio, y las artes y las ciencias a nivel mundial se expandieron. Ahí nace en Inglaterra William Shakespeare, pero en España uno de los más grandes literatos. Quiero hablarles de ambos, porque ambos llevaron lenguaje a la nación. Por ejemplo, Shakespeare da un lenguaje diferente al inglés, que le llaman el creador del inglés moderno. Metió tantas palabras a través de sus escritos que cambió el vocabulario de Inglaterra. Pero también el gran escritor ¿se recuerdan el Quijote de la Mancha? De Miguel Cervantes de Saavedra, nos da al español un nuevo concepto de hablar. Nos quita el lenguaje romance y nos pone un lenguaje más moderno. Se le llama romance no porque se hablaba con mucho amor, sino porque era la relación del latín y yo digo moro, pero es árabe, latín y árabe. Todavía nos queda ahí una palabrita, por ejemplo, ojalá. Ojalá es una palabra romance. Cuando vamos a la semántica y cuando vamos a la etimología, significa si Dios quiere. Ojalá Dios quiera Dios. Estos hombres contribuyeron mucho. Pero yo quiero brevemente hablarles sobre William Shakespeare, que escribe Hamlet. ¿Cuántos han leído a Hamlet? Ah, qué obra tan maravillosa. La leí cuando era como 7 años, tenía 8. Me emocionó. Y luego Romeo y Julieta. ¿Quién la ha leído? Muy pocos. ¿Es película, pastor? No. Y luego viene una que rompe todos los matices de su tiempo y se llama El Mercader de Venecia. Ah, qué tremenda historia, qué tremenda novela. Al Pacino la hace El Mercader de Venecia en una obra. La película dura 2 horas y media. Él la hizo. Shakespeare. Él no nació en cuna de oro como Cervantes de Saavedra. Él era de Avon en Crawford, en Inglaterra, un pueblito muy pequeñito. No había luz. Pero él tenía
esa fuente directa del pensamiento para escribir. Entonces buscó un lugar donde hubiera luz, y el único lugar que había luz era la taberna, era la cantina, era el bar, el prostíbulo. ¿Cómo le llaman ahora donde van a bailar? ¿Cómo le dicen? El antro. En mi tiempo, no sé si estás de acuerdo, Gerardo, en mi tiempo antro era la cantinucha, la más baja. Ese era el antro. Ahora el antro es lo que antes era la discoteca. Caray, qué cosas, ¿no? Bueno, él buscó el antro de su pueblo, porque allá había luz con velas, con cirios. Sentado en las escaleras donde subían mujeres, las prostitutas, los hombres ebrios, donde escuchaba multitud de palabras soeces, donde recibía empujones y malos olores, allí empezó a escribir estas obras que he hablado. Hoy quiero hablarles sobre resistencia o perseverancia. ¿Qué necesito para ser un buen creyente, pastor? Y le digo, repítalo conmigo: resistencia y perseverancia. ¿Ha oído a la gente que dice, échale ganas? Nunca he sabido qué es eso. Si dijeran, échale ánimo, sí entendería, porque el ánimo es una facultad del espíritu humano. Pero échale ganas. No lo entiendo, pero lo percibo, que es un buen deseo. Pero se necesitan más que ganas para seguir a Cristo. Mucho más que ganas y buenos propósitos. Hay una palabra en griego que se llama upomone. Todas las palabras feas son griegas y los nombres feos son griegos. Si alguien quiere poner el nombre feo a sus hijos, vea agendas griegas. Significa resistencia o perseverancia, pero no aquella resistencia o perseverancia desesperada y amarga, sino dulce y apasionada. Esa es la palabra que usa la palabra de Dios. Upomone, perseverancia y resistencia, no desesperada, sino dulce y apasionada. Le pregunté a un hermano, yo estaba predicando, invitaron, fíjate que el pastor Sutano cumplió 60 años de casado. Ah, qué bien. Lo saludé y le dije, hermano, ¿cómo se siente después de 60 años? Y dijo, me siento bien. Haz de cuenta, pastor Miranda, que han sido 3 minutos. Esos 60 años con mi esposa son como 3 minutos. Ay, dije yo, qué barbaridad. Dijo, pero abajo del agua. Ah, dije, qué hermano, ya no sabía qué decir yo. No es ese aguante desesperado del que el concepto upomone es usado en la palabra de Dios, sino aquel concepto que nos habla de apasionado y dulce,
¿Cómo debe ser la carrera de un creyente? Debe ser apasionada por Cristo y dulce para con la iglesia, el pueblo de Dios. Pero ¿cómo llegar a eso? Bueno, ese es el proceso que yo voy a hablar. Muy bien. Esta palabra, aparentemente ustedes creen que su semántica, quiere decir cómo se usaba, eran directrices en el ejército. O sea, aguanta, resiste. No, señores, se equivocan. La semántica real era por los jardineros, los hortelanos, y se referían a las plantas, y usaban la palabra upomone, que a pesar de estar entre piedras, entre lodo y en cosas adversas, crecían y crecían bellas. Entonces ellos usaban la palabra upomone. Creció en la adversidad, pero bella. Amén. Le dijo una hermana: ¿cuántos años tienes, hija? Quería que orara por ella. Y me dijo: tengo tantos. Ay, pareces de más. Mi esposa me dijo: ay, tú siempre jugando con las... No, yo pues así soy. Es la verdad, no puedo decir mentiras. Pues pareces de más, hija. Cuídate. Dijo: ay, pastor, este matrimonio que he vivido. O sea que le achacó a las arrugas y a la cara fea. Le achacó al esposo. O sea, mi esposo es el culpable de que esté así. No hay culpables cuando se trata de crecer, y menos en Cristo. Hoy voy a hablar de esas bellas plantas que crecen en medio de la adversidad y te tienes que detener a verlas, aunque no estén en un lugar cómodo o de ricos o de arte, donde estén, pero son bellas, te invitan a la dulzura. Esa es la vida de un creyente, un hijo de Dios. Aleluya. Mateo 24, 10 al 13 es el texto que voy a usar, no como pretexto. Voy a usar el texto como la base de mi tesis. Mateo 24 del 10 al 13. Le hemos usado mucho porque habla de dos cosas: profecía y escatología de Jesús. Él habla en un solo capítulo dos temas. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros. Está hablando de nuestros tiempos. Y se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Pero el que perseverare hasta el fin, upomone, al que aguante en medio de la adversidad y esté bello o bella, será salvo. Será salvo. Será salvo. Será salvo. No es del que inicia, es el que termina. Pero ¿cuál es el indicio de que soy salvo por el Señor? Al final van a ver
¿qué es lo que hace que una llamita me vaya alumbrando el camino de que voy hacia el cielo? No me adelanto. Quiero a través de una metáfora que Jesús dijo, ejemplificarles cómo es nuestro caminar en Cristo, que amerita la perseverancia. ¿Cómo es? Lucas 9, Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 62, 62. Dice, San Lucas 9, 62. Ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Dios. Ahora ustedes, léanlo hasta las 3. 3. Otra versión dice, es digno del reino. Aquí dice es apto, quiere decir capacitado. Vivir en la iglesia originalmente, semánticamente, una sacada fuera, significa. Usted y yo hemos sido sacados fuera para constituirnos en una nación de salvos agradecidos, caminando en la perfectibilidad, no que seamos perfectos, sino que estamos en el proceso de la perfección por Cristo. Pero todo creyente, todo aquel que dice soy salvo, tiene que entender esto, que al momento de decir quiero vivir como un hijo de Dios, tiene un compromiso no con un hombre, sino con el mismo Dios, único Dios. Cuando digo soy salvo, estoy hablando de un compromiso. Les dije, el amor ficticio de tantos matrimonios y noviazgos, apasionados pero no comprometidos. Hablan tanto de Dios pero no están comprometidos. Hablan tanto del amor pero no se comprometen. Hablan tanto de hacer, pero no son el ejemplo. En el momento en que yo soy salvo, tengo un compromiso divino. Eso dijo el Señor. Ninguno que pone su mano en el arado. No he sido granjero, ni mis padres ni mis abuelos lo fueron, pero sé por conocimientos que el arado antiguo, clásico, que le llamaban el arado de sangre, porque habría que agarrarlo fuerte, y a veces esas manejeras que se llaman manceras no tenían una cacha de madera, sino a veces era el solo, el fierro, el hierro. Pues las manos de esas personas estaban curtidas. Se llamaba el arado de sangre. Y lo tomaban y lo amarraban a un lado de la cuchilla, una cuerda y por acá, y una bestia, un animal enfrente. A veces una vaca, a veces era un toro o un caballo.
Y Shiel iba con las dos manos porque iban abriendo la tierra. Era gente muy corpulenta. Era un ejercicio. Pero aparte de eso, cada vez que él iba a abrir la tierra, ponía una meta, un blanco. Tanto el animal como él iban viendo el blanco. A eso le llamó Jesús un compromiso. Es un compromiso trascendente. Porque si el hombre no cumple, entonces no hay fruto, no hay comida ni para él, menos para los demás. Por eso nos comparó en la vida cristiana como aquellas personas que llevan un arado de sangre. No solamente era abrir la tierra, era quitar piedras, raíces antiguas, de manera que era un movimiento insensante que podía desviarte, pero te mantenías viendo el target del blanco y no te movías y no te movías. Eso le llamó Jesús compromiso. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Ahorita voy a hablar de otras cosas interesantes. Así que el que quiere seguir a Cristo debe tomar decisiones que lo lleven a un compromiso divino. Todos ustedes tienen un compromiso divino. Yo lo entendí muy joven. Por eso hablo de la causa. El evangelio es mi causa. No solamente estoy dentro de una R a la que amo mucho porque ahí nací, pero entiendo que el reino de Dios es la iglesia de Cristo en todo el mundo. Mis decisiones son un compromiso con Dios. Este es un compromiso trascendente que depende de mí, que yo pueda comer, y depende de mí que coma mi familia. Si yo dejo tirado el arado, quiere decir el compromiso. Recuerden que está hablando en una metáfora Jesús. Si yo arrumbo mi compromiso con Dios, ni como yo, ni come mi familia. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Por eso tus hijos deben estar aquí donde tú estás. Usted no puede decir, ya lo tuve. Y llévenselo a la hermana Marinita que lo cuide. No, donde usted está, allí están los hijos. Y cuando tiene hijos espirituales, donde está usted, allí deben de estar con usted los hijos espirituales. Así que si no tenemos nuevos hijos espirituales, es que no hemos hecho un compromiso trascendente con Dios. A lo mejor ya aventamos el compromiso y no hay ni comida para nosotros, menos para otros. Estoy hablando del espiritual. No solamente debemos pensar en la salvación como un modo vivendus de vida personal, sino de otros también. Yo ya soy salvo y las bendiciones de Dios, las herencias de Cristo para mí, los demás que, ¿saben que cuando era un niño y decían los evangelistas, y ya viene Cristo, hermano, y se van a quedar los pecadores
y van a arder en el infierno. La gente gritaba, amén, amén. Vino uno que nos censuró y dijo, mira nomás, a ver usted, toda la familia le pertenece a Cristo. No, pues que mi tío no. Entonces, ¿por qué está gritando que amén? Debería darle tristeza si no está ganado para Cristo. ¿Cómo le va a dar alegría que su pariente se vaya al infierno? Ay, entonces ya tuvimos cuidado, porque creemos que es todo para nosotros. ¿Y los demás qué? Ese es el compromiso. La salvación es un compromiso. Tú eres el eje principal de ese compromiso. Otros dependen de ti. Aleluya. La vecina, el vecino, los amigos, no solamente la familia. Si lo tomas, no te sueltes. Afírmate aunque las manos te sangren. Es difícil vivir el cristianismo, dijo el Señor, porque los primeros contra esta causa, dijo, van a ser los de tu familia. Los primeros contra esta causa van a ser los de tu familia. Sueltas una mano, perdiste el equilibrio. A un lado, sales del surco. Hay gente que todavía se sostiene, pero lo que pasa es que lo va llevando en rastrea el compromiso, pero no está dirigiendo el compromiso. No está orientando su vida hacia la meta. Lo va arrastrando el compromiso. Está en la iglesia de Dios porque ya lo hizo un hábito. De vez en cuando lee la Biblia porque el Espíritu Santo lo agarra una oreja y lo pone ahí. Se acuerda de cantar un himno porque tiene miedo en la noche. Y dice textos solo cuando ve la situación difícil. Lo arrastra el compromiso, pero él no tiene equilibrio, se está soltando. La gente piensa, ay, mira, todavía sigue firme en el Señor. No, no está firme, está volando. Una mano no tiene el control. Está teniendo ideas locas. Está tomando decisiones equivocadas. Eso no significa que tiene un compromiso con Dios. En el camino con Dios, mis amados, cuando llevas sujetas las manceras, se camina, no se corre ni se brinca. Aprendes a dar pasos firmes en el Evangelio. Cuando no tienes equilibrio, hasta criticas a los demás. Ay, estos no hacen nada. Ay, estos se la pasan. Me dijo un pastor, ay, pastor, en mi iglesia no oramos, pero sabemos mucha Biblia. ¿Estás jugando, hijo? No, pastor. Es que ese tanto de orar y orar y orar. Nosotros pura Biblia. Ay, no, hijo, no tienes equilibrio. Cuando un creyente solamente lee la Biblia, se hace legalista.
Cuando un creyente solo ora y deja la Biblia de lado, se hace fanático. Fanático de sí mismo. Porque cree que tiene el poder para dirigirse a sí mismo, tanto uno como otro. Pero hay un equilibrio. Tú necesitas ser obediente a las direcciones de Dios que están en su palabra. Y tú necesitas orar para entender el tiempo de Dios. No es el aquí y ahora de los hombres. Es el aquí y el ahora de Dios. David lo explicaba mejor que yo. Y él decía que no es porque alguien madrugue que va a tener mayor bendición, sino es Dios el que da la gracia a la persona y se va a dormir hasta tarde. Ir en la carrera cristiana nos asaltan muchas cosas. De repente no empiezas a dar pasos firmes. Te detienes. Y entonces piensas, al voltear, que el otro va labrando y va más adelante que tú. O otro que va más atrás que tú. Pero casi no rivalizamos con el que va más atrás, sino que el que va más adelante. El problema no es llegar primero, sino llegar en el tiempo de Dios. No estoy hablando de caminar lento, estoy hablando de pasos firmes en Cristo, sólidos, que dejes huella. Digan conmigo, que deje huella. Me acuerdo de aquellos hombres de Dios que tenían menos conocimiento que ustedes, pero cómo sembraron, dejaron huellas en mi vida. Todavía cito sus palabras, incluyendo las de mi madre y mi padre. Yo les pregunto, ¿ustedes han pisado firme junto a su familia, que sus hijos tienen frases que recordar buenas? ¿O dejaron huella? Hicieron un surco que les hirió el alma de cómo se habla de la esposa al esposo y el esposo a la esposa. ¿Es así como los marcaron? Estoy hablando de la huella cuando se pisa firme en el Señor. Y los hijos y la gente y la iglesia está observando cómo te vas moviendo. Y esos pasos firmes, alguien va a venir detrás de ti pisando firme. Aleluya. ¿Cuántos quieren que ya termine aquí? ¿Siga para afuera o siga para adentro? Les digo, vamos a leer Colosenses 1:10. Colosenses 1:10. Cuando yo era chiquito me gustaba concursar en la Biblia. Siempre perdía, pero como era muy perseverante, me gustaba entrar al concurso, me daban premio. Pues no porque ganaba, me rebasaba, pero como era constante, bueno, alcanzaba premio.
Colosenses 1:10. Para que andéis, para que caminéis como es digno del Señor, agradándole en todo, número 1, llevando fruto en toda cosa que hagas y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo te ves, hijo de Dios e hija de Dios? ¿Cómo te ves? ¿Te ves creciendo en el conocimiento? ¿Te ves llevando fruto en todo lo que haces? ¿Te ves caminando como un digno hijo de Dios o digna hija de Dios? ¿Cómo te ves caminando? Había un hombre que conocí en Cuba. Era un pastor, es un pastor, no sé si vive todavía. Cuando yo lo vi entrar, un hombre como casi 2 metros, era de tez morena, con un traje azul, una corbata muy bien alineada, pero lo que me impactó era su porte. Nos saludó y se sentó. Y yo pregunté inmediato, ¿quién es él? El pastor me dijo, él es el pastor Sutano. Le dije, ¿él es rico? No, aquí nadie es rico, pastor, en Cuba. ¿Él es egresado de una universidad en Estados Unidos? Tampoco. Entonces, ¿por qué tiene ese porte? Y él me dijo, fue educado por una familia inglesa desde niño. ¿Está entendiendo eso? Por una familia inglesa. Por eso camina así, por eso habla así. Él vio los pasos de su nueva familia y caminaba con la dignidad que caminaba su nueva familia. Los ingleses. Pero él era un huérfano. Pero tenía la dignidad inglesa. No importa quién seas o hayas sido. Te pregunto, ¿estás caminando con la dignidad de Cristo? ¿Estás caminando con esa dignidad? ¿Estás hablando con esa dignidad? Pedro no se la podía quitar. Y le dijeron, oye, tú hablas igualito y dices que no. Te digo que no, mujer. Otra vez se puso a hablar. Y la chica dijo, no, sí eres. Y entonces tuvo que usar un lenguaje no digno para esconderse entre los indignos. Porque nos delata la dignidad. Pero si no te ves caminando con dignidad, ten cuidado porque ya no vas derecho. Número 2 dice que es el 10. Fruto en todo. En todo lo que haces, ¿hay fruto para Dios? ¿O nomás estás perdiendo el tiempo? ¿Qué fruto le das a Dios? Saben que yo padecí mucho. Una úlcera gastrítica. Se me hizo, ¿qué, hija? Gastritis. Ay, terrible. Ya ni quiero recordar eso. Y eso me vino porque tomé la decisión de hacer lo mismo que los pastores de mi tiempo. Yo era muy joven, así que copiaba los modelos. Y era visitar a todos durante el día. Y con la mala costumbre que cuando me invitaban a comer decía, mi esposa me está esperando con la comida. Así que no comía y le seguía hasta 5 o 6 de la tarde. Y se me abrió. Allí no había fruto para Cristo. Un pastor, él no es asambleísta, no era, ya murió, Pastor Carpenter.
Me encontró porque era a la vez el estudiante, pero me habían elevado a ser el maestro de ese grupo de estudiantes pastores. No fui a la clase. Él vino ese sábado y viene a casa y le dice a mi esposa: y pastor, mira, ahí está, mírelo, no ha dormido. Yo estaba en la sala y apenas lo escuchaba, con ese dolor, ni medicamentos ni inyecciones. Una que me pusieron me borró la vena y tardó como 1 hora y media para... Terrible, terrible. Y me dijo así, con un discernimiento: usted cree que es un buen pastor, ¿verdad? Ay. Se sentó y me dijo: ¿usted cree que visitar es lo único que puede hacer un pastor? Ahora, dígame, ¿ya anda usted cansado, fatigado, sudoroso? ¿No estudió la Biblia durante el día? ¿No oró al Señor durante el día? ¿No estudió libros para tener más conocimiento bíblico? Y llega a la casa con hambre, sudoroso, cansado, y lo está esperando una pareja que se quiere divorciar de su iglesia. ¿Qué les va a decir? Agregó: los domingos, ¿qué le da a su iglesia? Zacate o pastura. Ay, eso me está doliendo más. Pero yo estaba seguro que estaba haciendo lo mejor, porque es lo que miraba que hacían los demás. Y me dijo: no, estás mal. Debes de tener una oficina. Debes de comer en casa. Debes de tener una agenda de trabajo. Ay, bendito, Dios bendiga a mi hermano Carpenter. Le das tiempo a tu familia, y solo me quedaba mirándolo. Yo te pregunto, ¿estás llevando fruto con lo que haces? Hay cosas que al hombre le parecen correctas, pero al final son caminos perversos. Y no importa que digas es algo bueno, el final es malo. Debemos medir todo lo que hacemos, si estamos llevando un fruto para el Señor, para agradarle, no llevarnos nosotros los aplausos, sino Jesús se lleve el fruto. No quiero que estén diciendo qué bueno es el pastor o qué mal predicador o maestro es. Es lo que menos me interesa. No compito con nadie. Lo que me interesa es el fruto. Si uno de ustedes entiende esto, habrá valido la pena para la gloria del Señor. Y tercero, versículo 10, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo debo ir en ese camino agarrando las manceras? Creciendo, 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 creciendo. No para abajo, no para abajo, no para abajo. Creciendo, creciendo, creciendo. Hay problemas buenos y problemas malos. Problemas buenos. ¿Cuántos se han fijado que a sus hijos ya les quedan los pantalones como si fueran shorts? Levanten la mano. El problema de ustedes es que no les compran. Pero eso es un problema bueno. Quiere decir que están creciendo. Ahora viene el problema malo, que ya tiene el niño 15 años y tiene el mismo pantalón, la misma medida. Es un problema malo. Yo bendigo a Dios por todos los problemas buenos, porque siempre tendremos problemas, pero nuestra sabiduría e inteligencia sabe medir los problemas.
Yo quiero tener un problema bueno, que me digan: pastor, hay tanta gente que nos faltan sillas. Metan bloques, metan lo que quiera. El próximo domingo tendremos más. Esos son problemas buenos. Ay, cómo comen nuestros hijos, pastor. Apenas les pongo allí y ay, ese es problema bueno. No el problema malo que teníamos nosotros tres en casa, mis hermanitos y yo, que teníamos todo lo que usted puede pensar. Mi padre, un buen hombre. Mi madre lloraba porque no podíamos comer. No teníamos apetito, estábamos flacos. Y mi padre se avergonzaba y decía: ¿qué dirá la gente? Don Chuy con tanto dinero y no les puede dar de comer a esas criaturas. Aleluya. Tenemos que crecer. Muy bien. Ahora, en el reino de Dios no se compite. Un creyente contra otro no pueden hacer eso. Nadie puede hacer eso. Yo sí estoy haciendo y tú no estás haciendo. Usted no sabe. ¿Cómo quisiera tener un equipo de oración? No sé si se acuerdan, pues los más viejos, pero en ese tiempo yo creo andabas en el mundial, ¿verdad, hija? Tenía un equipo. Samuelito, tú creo que te acuerdas, mi esposa sin duda. Eran puras viejitas, me mantenían en oración. Eran tiempos poderosísimos. Apenas subía a predicar y se ponía una hermana anciana que ya está con el Señor. Toda la predicación se la pasaba orando por mí. Y yo tenía un efecto poderosísimo. Alguien le hubiera podido decir: ay, esas viejitas que no hacen nada. Shut up. Be quiet. Esas son las que están levantando. Y están diciendo: aquí está mi pastor, Señor. Ahí te va. Ay, aquí están mis pastores. Porque cuando dicen pastor, están hablando de mi esposa también. Cuando dicen pastor Junior, están hablando de su esposa. Cuando me dicen pastor, están hablando de mi familia. Aleluya. No se gana por correr, no se gana por velocidad del cielo, se gana por llegar a tiempo. Los necios corren y tropiezan. Número 2, la meta. Ubica bien tu meta. ¿Cuál es tu meta en Cristo? Todos los que se acercaron a Jesús tenían dos metas: la vida eterna o el reino. Para caminar tú tienes que tener una meta. Y la meta número 2 nunca va a estar atrás de ti. La meta siempre va a estar delante de ti. Jesús censuró a aquel que toma las manceras y voltea hacia atrás. ¿Por qué tienes que voltear hacia atrás si la meta está enfrente? Muy bien, aquí es para los que caminan en Cristo. El pasado todavía lo rebasa. Cuidado con el pasado. El solo hecho de voltear para Dios es un dictamen de: se quiere ir de nuevo atrás. El hecho de voltear, perdiste el rumbo de tu meta. Tantos accidentes por voltear solo a decirle al niño: cállate, hijito, y cuando voltean ya van a otra dirección. Todavía está la mujer de Lot, ahora como una gran montaña de sal. El 93 era un guía judío, esta vez un guía palestino.
Y ambos dijeron: esa es la mujer de Lot. El palestino dijo más. Hicieron unos exámenes y nos habló de un programa televisivo de Discovery Channel. Hicieron una radiación desde el satélite y vieron que precisamente había una figura humana en el centro de la montaña. ¿Cuál fue el pecado de la mujer de Lot? Voltear. Yo te diría, no es un pecado. Cuando tú desobedeces, se convierte en pecado. Aunque sea la situación más pequeña, más razonable, si desobedeciste el mandato divino, ya es un pecado. No voltees. No volteo. Dice el Señor: no voltees. Siempre tu meta debe estar definida, porque tu meta te define a ti. Hay gente que voltea mucho para atrás. Atrás están los que se burlan de ti, los que se quejan de ti, los que dicen no va a prevalecer, no le va a salir bien eso. Siempre, y no, yo les digo, no les des importancia. No le des importancia a todo lo que queda atrás. Dale importancia a todo lo que tienes ahora frente a ti. Ese es tu futuro. Muy bien. Tú tienes que defender tu meta. No mires con los ojos de otros tu meta. No pienses con las ideas de otros. No escuches con los oídos de otros. No sientas con el corazón de otros. Aprende a defender tu meta. Hay tanta gente que fracasa porque, ¿y cómo ve esto? ¿Usted cómo lo siente, hermano? ¿A quién está llamando Dios? ¿A ti o a la otra persona? Soy conocido como un pastor que habla poco, que siempre soy muy observador. Eso es conocido entre mis amigos pastores. Cuando yo tengo ideas y planes, no las comento. Las guardo porque fueron para mí. Y alguien que no tenga este llamado va a herir mi corazón cuando yo se los cuente. Y si hieren mi corazón, mi proyecto se va a derrumbar. Entonces lo guardo. Aleluya. La distracción es un método satánico. Voy a hablar de la distracción no como un pecado, sino como un peso. Eso dijo San Pablo: hay pesos y hay pecados. Los pesos llevan a los pecados, pero en realidad no son pecados, pero son la puerta a los pecados. La distracción. Imagine usted al labrador que va arando y está sobre el surco. Se encuentra piedras, se encuentra raíces, objetos. Y entonces saca una piedra así media blanca y va en el surco, pero entonces se detiene porque dice: ese pedazo de piedra será un diamante. ¿Cuánto podrá costar? Se está dando cuenta, está sobre el surco, pero se distrajo. Perdió el ánimo, perdió la visión. Sí, está en el mismo surco. Otros tal vez se desviarían para no romper esa piedra,
Se detiene para verificar lo que sospecha o supone que es esa piedra. Imagine que el labrador ve a la derecha o a la izquierda un ave única. No la había visto nunca. O se pone a ver el cielo y los arreboles. O escucha voces desde lejos y voltea a ver, y entonces desvía el equilibrio de sus manos y pierde el surco y pierde la meta. La curiosidad es un deseo de averiguar o conocer asuntos ajenos que no son de nuestra incumbencia. Es otro desvío. Ahí están los perfeccionistas. Que yo no podría hacer eso, pastor, porque pues a mí me falta mucho. Espérate, que perfección es Cristo y el Señor te necesita, punto. 2, los idealistas. Mira, vas a hacer esto, pastor, pero ¿qué le parece mejor cuando ya tengamos? Espérame, te estoy llamando a hacer algo, no a que me des ideas. ¿Cuántos se han encontrado con gente yo he encontrado gente que contrato para hacer algo porque es mi idea y me tratan de impresionar con otras ideas? Y yo les digo, espérame tantito, estamos perdiendo tiempo. El que va a pagar soy yo. Hazlo como te digo, punto. Ok. En la obra de Dios hay idealistas, otros la envidia, otros el celo, otros los chismes. Fíjense que había 2 viejitas. Aquí no hay viejitas, van para allá, pero no hay todavía. Y estaba hablando el pastor, esas personas X, y las viejitas se miraban una a la otra y decían, ay, este pastor va bien, va bien. Y estos hermanos, ay, el pastor va bien, va bien. Hasta se agarraban las manitas las viejitas. Dijo, y esas personas chismosas que todos, ay, dijo la otra viejita, ya se le metió el diablo al pastor. No nos gusta que nos toque. A veces nos salimos del surco por copiar identidades. A veces nos salimos del curso por salir de la cobertura pastoral. Nos salimos del surco. Y decimos, no importa, como quiera estoy sembrando. No se puede sembrar y llevar fruto en desobediencia. La cobertura espiritual es tan poderosa que es una línea de autoridad que viene del pastor. No es porque quieras hacerlo, sino porque el hombre de Dios te está dando la libertad para que bajo su unción tú lo hagas. San Pablo le dijo a Timoteo, no impongas con ligereza las manos. Es decir, no hagas que personas trabajen y no están capacitadas. No les des parte de tu unción, una tolerancia, un permiso para hacer la obra de Dios si no los conoces bien. Pero el consejo de San Pablo fue, no impongas con ligereza. En otras palabras, la niña quiere, y pastor, fíjense, entonces el pastor tiene que estudiar su caso, y entonces cuando cree que Dios realmente le está llamando, impone las manos y le dice, te comisiono para este trabajo. Entonces vas con la cobertura pastoral, no vas sola. Muchos hoy, miles y miles, están trabajando en el mundo sin cobertura pastoral. Y lo que se encuentran son fracasos.
Cuando Jesús envió a los 70, les dijo: los envío yo. Entonces no eres un enviado o una enviada. Hay tantas cosas que hacer, pero espera tu tiempo. El tiempo no es el tuyo, sino el de Dios. Cuando era pequeño, era muy activo. No tenía la experiencia de ahora. Tenía a mi madre, que era mi manejadora, y me decía: no, espérese. Mami, pero es que nos invitaron a tocar allá, y nos invitaron a tocar hasta en la cárcel. Y fíjense, nos invitaron a tocar hasta una iglesia católica. Y mi madre: no, usted tiene que pedir permiso al pastor. Y el pastor le dice: sí. Hasta un loco le sacó permiso a mi papá para llevarnos a tocar para los perdidos en la zona de tolerancia. Sí, así como le escucha. Me acuerdo, mi padre estaba en la cerca y le dijo: hermano, yo no entiendo mucho eso, pero ya le pidió permiso al pastor. No, pero usted es el papá de los músicos. No. Dígale al pastor. Con eso de que estamos en el surco. No. Recuerden que debemos llevar fruto para el Señor. Aunque estemos en el surco, cuando salimos de la cobertura pastoral, nada nos va a salir bien. Recuerdo en Costa Rica, hijo, estuve en la iglesia El Oasis. 16,000 personas nada más de las asambleas de Dios. Cuando se terminó todo, una cosa maravillosa. Se bajó un muchacho como si me conociera, ya grande, como unos 35 años. Me dice: ¿cómo está? Y le digo: bien. Yo también le seguí la onda: ¿cómo estás tú? Pues nunca lo había visto, y nos abrazamos. Yo soy, me dijo, el hermano de el chaparrito, ¿cómo se llama? Cantante. Danilo Montero. Soy su hermano. Él me dejó aquí. Usted debe saber que él era nuestro ministro de alabanza hasta que el Señor lo sacó a las naciones. Y él me dijo: en mi lugar te quedas tú. Y le dije: ¿de aquí lo sacó el Señor? Sí, pastor, de aquí lo sacó. Y mi pastor, hermano Pedro, usted escucha el mensaje y nombre, yo creo que predica mejor. ¿Cómo se llama? Sebas. Yo creo que predica mejor Sebas. Esa vez lo escuché y dije: Dios mío, será predicando a toda la iglesia, así con una manera tan sencilla. Y dijo: ¿cuántos se quieren arrepentir y venir a los pies de Cristo? Como 300 bajaron. Y luego dijo: a ver, los 300 les van a llevar, porque la Biblia dice que deben bautizarse. Estos 5 personas se los van a llevar para leccionarlos, porque de aquí sigue el bautismo. Entendí entonces qué procesos tan divinos del Señor. Todo en tiempo y forma de Dios. No se desesperen. Qué bonito cantaron. Pues siempre cantan bonito. No me aguanté, salí. Aleluya, como oxígeno divino las canciones. Alguien dirá: yo quiero también, yo canto mejor que todos. Esperes, tranquilo. Primero le va a cantar allá a las ancianitas, Marinita y todas ellas, y luego se va con los niños, y luego se va al camión. ¿Camión, pastor? Sí, a los camiones. Estaba en Monclova y me dijo un pastor: vamos a escuchar al pastor Sutano. Él es esposo de una maestra. Y nos subimos, ya él iba en la combi. Sacó su guitarrita, no sabía tocar ni un tono, pero empezó a cantar y a moverle a la guitarra como si fuera un culto.
qué lindura. En otro de los anáhuac, predicando la palabra, y me ve porque me asomo así, y ay, si aquí está mi líder. Levántese, mi líder, se los voy a presentar como si fuera su templo. Me quedé y luego hay que ir a cantar en los camiones, en las combis, en las plazas de Yanira. Y entonces ya dicen, no, es que no me llamó el Señor a eso. Te llamó a los shows. Es que yo predico mejor que el pastor Samuel Viejo. La mejor que sí. No más que yo empecé predicando en los funerales. Iba a decir en los sepulcros, no. En los funerales, ahí empecé. Y en las vecindades, Finita, ¿dónde estás, Finita? En las vecindades. Ahí fui pastor ambulante. Y lo recuerdo con mucho amor, con toda esa gente humilde, sencilla, que me abrazaba al llegar y me daban la dignidad y el honor de ser un pastor, sin tener un púlpito, sin predicar bonito. Cuando haga eso, entonces viene y predica en este púlpito. Solo hay un paso de la desobediencia a la necedad, y es hacer las cosas como yo creo que serían mejor. Termino con el tercer punto, upomone. Perseverancia y resistencia, no desesperada ni amargada, sino dulce y apasionada. ¿Cuántos saben que hay hermanos tóxicos? ¿Cuántos saben que hay relaciones tóxicas? Amén. Si nomás no se han matado nomás porque el Señor es grande. No se han ahorcado porque el Señor es grande. 2 Corintios 11, 25 al 27. ¿Cuántos han pedido a Dios matrimonios por sus relaciones tóxicas? ¿Cuántos se han avergonzado de ser una relación tóxica para su cónyuge y para la familia? Según de Corintios 11, 25. Ahí voy, un momentito. 3 veces he sido azotado. Esa es la agenda del apóstol San Pablo, como una planta que está creciendo en medio de la adversidad, con mucho dolor. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar y peligros entre falsos hermanos. ¿Hay hermanos peligrosos en Cristo? Sí. ¿Hay hermanos peligrosos en la iglesia? Sí. ¿Hay hermanos peligrosos en una familia? Sí. Pero en medio de eso, tú tienes que crecer.
no con amargura ni resentimiento, ni culpando a los demás. Tienes que crecer agradando a Dios. Hechos 20:24, y termino con eso. Hechos 20:24, por favor, subrayenlo en casa. Póngalo al lado de el refri. Si se la pasa más dormido, pónganlo en la cama. Si se la pasa más en el comedor, póngalo en el refri. Se la pasa viendo televisión en la sala, póngalo a un lado de la tele. Mas de ninguna cosa hago caso. Fíjense, no volteando para atrás. Ni estimo mi vida con mucho precio para mí mismo. Solamente que acabe mi carrera con gozo. Yo les dije que hay una llamita que te va alumbrando el camino, que te dice: voy al cielo, ya voy llegando, voy bien, voy bien. Y ese se llama gozo. Gozo, gozo. No se llaman bendiciones, se llama gozo. Aleluya. Aleluya. Termino el texto. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El fruto más agradable para el Señor se llama gozo. Cuando escuches a alguien hablar de su prójimo o de su cónyuge, siempre di: esto no viene de Dios y no puedo escuchar porque me va a quitar el gozo. Yo prefiero no escuchar nada para abrazarte, hija, y decirte: bienvenida a la casa de Dios. Porque si yo escucho a alguien que habla mal de ti, tal vez tengas idea, y cuando te vea, te voy a ver con los ojos que otros te ven, pero no con los ojos de mi corazón. Entonces prefiero cerrar mis oídos a los demás para que no me quiten mi gozo, el gozo de verles, el gozo de platicar con ustedes, el gozo de seguir en mi carrera del ministerio. Aleluya. Una vez, termino, me dijo un pastor amigo ya viejo, está en la presencia del Señor: ¿qué crees, Samuelito? Me dijeron una hermana: ay, qué hermoso predica usted, parece un ángel. ¿Y qué crees que le dije? ¿Estaré bien o mal? Le dije: pues, ¿qué le dijo? Y le dije: ya me lo había dicho el diablo. Y le dije: hermano, pues sí está bien, pero no era así. Aleluya. Puestos en pie, por favor. Qué gozo será en el último momento de nuestra vida. He terminado mi carrera, pero la he terminado con mucho gozo. Estoy con gozo y voy a entrar al cielo con gozo. Y me he mantenido en esta tierra con gozo. Levanten sus dos manos. Jehová quitó, Jehová dio, sé el nombre de Jehová bendito. El gozo tiene sinónimos y es el agradecimiento. En el nombre de Jesús bendigo tu vida. Shalom para tu vida y excelente gozo en todo lo que hagas, en todo lo que sientas, en todo lo que decidas. Que el gozo te sustente. La Biblia dice: porque el gozo del Señor
es nuestra fortaleza. Pases lo que pases, el gozo del Señor te mantendrá cerca en el fuego del corazón de Dios. Amén.